Hola, ¿qué tal? Muy estimados estudiantes linces, sean bienvenidos a nuestra asignatura del derecho y de nuestro tema del día de hoy muy importante, derechos humanos. Soy su maestro Michel Alejandro Arellano Hernández y iniciamos con nuestra clase. Muy bien, presentamos nuestra pantalla y a continuación presento nuestra diapositiva. Así es, estimado estudiante, vamos a hablar sobre los derechos humanos. El objetivo de nuestra clase del día de hoy es conocer e identificar los derechos humanos en contexto con el sociohistórico legal, también analizar el marco teórico brindado en clase y valorar una forma de vida democrática como aspecto fundamental para la construcción de un orden político justo. Estimado estudiante, los derechos humanos. Podemos tener un sinfín de ideas acerca de los derechos humanos. Sin embargo, los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización es efectiva y resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también, estimado Lince, en los tratados internacionales y las leyes. Así es. Los derechos humanos, estimado estudiante, son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Sin embargo, los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella a través de los tratados, el derecho internacional, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. Así es, el derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma, entre otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Tenemos también en nuestra siguiente diapositiva que los derechos humanos son inalienables. No deben de suprimirse salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Así sí se puede, pero también tenemos que los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos y está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Así es, el principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como el sexo, como la raza, como el color, etcétera. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula, estimado Lince, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recuerda, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y finalmente tenemos que los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Así es, estimado estudiante. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben de abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. Así, estimado estudiante, la obligación de realizarlo significa que los estados deben de adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. Y en el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos de respetar los derechos humanos de las demás personas. Y es así, estimado estudiante, como llegamos a nuestra conclusión acerca de los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos
sin distinción alguna de nacionalidad. Los derechos humanos son universales y están a menudo contemplados en la ley, y el respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, de respetar y proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. Recuerda, estimado estudiante, que si tienes alguna duda, llegaras a tener algún comentario, puedes mandarme un mensaje en plataforma o bien a mi correo institucional. Con mucho gusto estaré al pendiente y trataré de ser lo más rápido para contestar tus dudas, también de retroalimentar y revisar tus actividades. Espero que sigas teniendo un lindo día y que tus seres queridos como tú sigan gozando de salud. Que tengas un excelente fin de semana y continuamos al pendiente. Hasta luego, estimado estudiante.